Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de los archivos. Ya es de los últimos temas. Y no es un tema tan complicado, ya sabemos mucho. Nada más es para complementar lo que ya sabemos. Entonces vamos a comenzar. Cuando ejecutamos un programa, se genera un proceso. Dicho de otra manera, un proceso es un programa en ejecución. Aquí tenemos un proceso. Normalmente los procesos se representan mediante círculos. ¿Sí? Ahora, cada que un proceso inicia su ejecución, el sistema operativo le otorga tres archivos. Un archivo se llama stdin, otro se llama stdout y otro se llama stdir. stdin significa entrada estándar, stdout significa salida estándar y stdir significa salida estándar de errores. La entrada estándar o stdin, por lo común, por lo general, por omisión digamos, se conecta al teclado. Se puede conectar a algún otro dispositivo, pero por default, por omisión, stdin siempre está conectado al teclado. Y stdout, por omisión, por default, siempre está conectado a la salida estándar. Perdón, siempre está conectado a la pantalla. De igual modo, el archivo que se conoce como stdir siempre está conectado también a la pantalla. Entonces, cuando un proceso necesita datos, los toma de stdin. Cuando un proceso envía datos, los envía a stdout. Y cuando se genera un error, los errores los manda a stdir. ¿Sí? Entonces, stdin por default se conecta al teclado, stdout por default se conecta a la pantalla y stdir también por default se conecta a la pantalla. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esto a nivel de programación. A nivel de programación, pues nos vamos a sacar por aquí un editor. Vamos a ver. Entonces, noten que se escribe medio feo. Vamos a configurarlo. Okay. ¿Cuál será bueno? A ver este. Todas las funciones de archivos están en stdio.h. Entonces, ya conocen la función printf. Printf siempre envía a la salida estándar, a stdin. ¿Sí?
Cuando usamos la función printf, printf por default siempre envía los datos a la salida estándar. Siempre, siempre. O sea, si solamente quieren enviar datos a la salida estándar, pueden utilizar printf. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el hola mundo. Ahí dice hola mundo. printf lo mandó a la salida estándar. La salida estándar por default es la pantalla. Y ahí aparece el letrero. Entonces printf envía datos a la salida estándar. Pero también existe la función fprintf. Fprintf tiene una ventaja sobre printf, y es que nos permite seleccionar el archivo de salida. Si yo aquí le pongo stdout, esta cadena, ¿dónde le va a enviar? Bueno, stdout ya dijimos que es la salida estándar. Entonces aquí en este ejemplo, tanto printf como fprintf van a enviar la cadena a la salida estándar. Printf porque siempre lo hace, y fprintf porque le estamos indicando stdout. ¿De acuerdo? Entonces, si ahorita compilamos el programa, noten que me aparece hola mundo y también me aparece hello. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿por qué me sale ese tanto por ciento ahí? Pues porque no le puse enter. Si le pongo el enter, todo se resuelve. Listo. Bueno, pero ¿qué pasa si no queremos enviar datos a la salida estándar? ¿Qué pasa si queremos enviar datos a un archivo en memoria secundaria? Bueno, ya dijimos que el sistema operativo automáticamente le concede 3 archivos al proceso. Pero si el proceso necesita manipular más archivos, entonces el programa debe de tramitar la abertura de esos archivos. Ahora, ¿para qué queremos generar archivos? Recuerden ustedes que los datos que tienen los programas desaparecen cuando el proceso termina. Todos los datos que manipula un proceso desaparecen cuando el proceso llega a su fin. ¿Y qué pasa si queremos conservarlos? Para conservarlos, para que no desaparezcan, la única opción que tenemos es guardarlos en archivos, y esos archivos almacenarlos en memoria secundaria, llámese disco duro, llámese USB, lo que sea. El caso es que necesitamos abrir archivos para guardar los datos en esos archivos. ¿Cómo se hace eso? Pues no es tanto lío. Aquí lo único que tenemos que hacer es
Lo que tenemos que hacer es declarar una variable apuntador de tipo file y a este le vamos a poner other out. ¿Sí? Other out, así. Luego vean cómo se abre un archivo. Primer paso para abrir un archivo es declarar una variable apuntador de tipo file. ¿Qué es file? File es una estructura que está en stdio.h. Luego de eso, el siguiente paso es tratar de abrir el archivo. ¿Cómo se intenta abrir un archivo? Los archivos se abren con la función fopen. Aquí, entre comillas, se pone el nombre del archivo y que se llame salida. Salida.txt. Y este archivo va a ser un archivo de salida. Lo que es lo mismo, va a ser un archivo de escritura. Como es un archivo de escritura, le debo de poner aquí, entre dobles comillas, una W. La W es de write. ¿Sí? Entonces aquí entre comentarios le puedo poner que la W es de escritura, write. Y con eso se abre el archivo. Ahora, siempre existe el riesgo de que un archivo no se abra, por cualquier razón. En ese caso, lo que tenemos que hacer es poner un if y preguntar, bueno, ¿qué regresa fopen? Fopen lo que regresa es un apuntador. Si el apuntador es diferente de null, significa que el archivo se pudo abrir sin problemas. Si es igual a null, significa que no se abrió. Entonces, aquí le ponemos si el archivo, si other es diferente de nulo, vamos a enviar información al archivo que se llama salida.txt. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo un flujo entre el proceso y un archivo en disco. El flujo que va del proceso al disco es el que nosotros le llamamos other out. Aquí en el disco, en memoria secundaria, se está generando un nuevo archivo que se llama salida.txt. Entonces, el sentido de las flechas indica en qué dirección fluyen los datos. Aquí, los datos van a fluir del proceso hacia el archivo que está en memoria secundaria. ¿Por dónde van a fluir? Van a fluir por un flujo al que nosotros le estamos llamando other out. El nombre de los flujos es prácticamente arbitrario y el nombre de los archivos también. Hay que sujetarse a las reglas que tenga cada sistema operativo. Entonces, cuando el flujo se establece, fopen me regresa un apuntador diferente de null. Y cuando este flujo no se establece, me regresa null. ¿Sale? Ahora, ¿qué funciones tengo disponibles para utilizar el archivo? Bueno, pues tengo varias. Tengo varias funciones. Por ejemplo, puedo utilizar fprintf. Acuérdense que fprintf es mejor, bueno, en algún sentido es más flexible que printf. ¿Por
que aquí yo puedo establecer OtherOut. ¿Sí? Noten, aquí arriba, bueno, aquí abajo, perdón, en el ejemplo anterior, aquí a fprintf le estamos diciendo que los datos los envíe a la salida estándar. Pero aquí le estamos diciendo que los datos se vayan a la salida estándar. Pero aquí le vamos a decir que los datos se vayan por el flujo que se llama OtherOut, el cual está conectado a un archivo que se llama salida.txt. Entonces, vean, este es OtherOut y le vamos a poner, este es mi primer archivo. Listo. ¿Qué otra función puedo utilizar? Puedo poner fputs, que ya hemos usado, y en fputs puedo poner este es mi primer archivo. ¿Qué le ponemos aquí? Hace mucho frío. Hace mucho frío. Y le vamos a poner, le vamos a indicar que lo mande a OtherOut. Así. Luego, ¿qué otra función tengo disponible? fputc. ¿Para qué es fputc? Para enviar solamente un carácter. Por ejemplo, una Z. Una Z. Ahí. ¿Sí? También le puedo mandar un enter. Así. Ahora, cuando el archivo no se puede abrir, utilizamos el else y decimos que este mensaje lo podemos mandar ¿a dónde? Es un error. Como es un error, se está produciendo un error, puedo mandar un mensaje a la salida estándar de errores. ¿Cómo mando un mensaje a la salida estándar de errores? Pues utilizo fprintf y aquí le pongo stder y aquí le pongo archivo no abierto. Archivo no abierto. ¿De acuerdo? Vamos a quitar estas dos líneas. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver, quiero que vean algo. Vamos a acomodar esto lo mejor que se pueda. Vamos a ver. Vamos a borrar lo que no sirve.
aquí. Listo. Vamos a ver qué pasa. Guardamos este archivo. Lo compilamos. A ver, déjenme reducir el tamaño de este. Así. Ok, ahí está. Compilamos y me marcó errores. Me marcó errores porque fputC le falta un parámetro. No le estamos diciendo a dónde enviar los datos. Este dato debe de irse al archivo. Es other out. Y aquí other out. A ver ahora. Me falta una llave. Sí, falta una llave. Es esta. A ver ahora. Listo. Ahora vamos a ejecutarlo. Oh. Bien, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué pasa. Note que aquí este archivo no estaba. El archivo que se llama salida.txt no estaba. Observen, lo voy a quitar. Lo vamos a quitar. Mover a la papelera. Miren. Observen. Voy a ejecutar el programa. Cuando se ejecuta el programa, se genera este archivo. Ahora vamos a ver qué es el contenido. Vamos a ver el contenido. Pues observen que lo que hay dentro de ese archivo es lo que nosotros estamos poniendo aquí. Este es mi primer archivo, hace mucho frío, Z. Este es mi primer archivo, hace mucho frío, y obviamente el enter que no se ve. Y el enter que no se ve. ¿De acuerdo? Vamos a ver si consigo abrirlo de otra manera. No. Ahí está. ¿Sí? ¿De dónde viene esta información? Pues es la información que el programa está enviando. Este es mi primer archivo, este es mi primer archivo. Hace mucho frío, hace mucho frío. Z, Z. Y el enter que no se ve. Y el enter que no se ve, pero ahí está. ¿Sí? Ahora, algo que está faltando es que todos los archivos que se abren se deben de cerrar. ¿Cómo se cierran los archivos? Se cierran con la función fclose y el nombre del apuntador, que en este caso el apuntador se llama other_out. ¿Sí?
Entonces observen que este programa no envía datos a la pantalla. Este programa envía datos a un archivo. Este programa envía datos a un archivo en disco. ¿Qué podemos enviar? Pues podemos enviar cualquier dato. Por ejemplo, si yo tuviese un arreglo de enteros, por decir algo, si yo tuviese aquí un arreglo de enteros, se puede llamar como quiera, 5. Treinta, 12, 6, 21, 14. ¿Cómo los mando al archivo? Bueno, pues si quiero mandarlos al archivo, pues es fácil. For k igual a 0, k menor que 5, k más, f'(f). ¿A dónde los quiero mandar? Los quiero mandar al archivo. ¿Qué apuntador apunta al archivo? Other out. Other out. ¿Qué voy a mandar? Bueno, pues voy a mandar dato por dato. Dato por dato es tanto por ciento de n edades de k. Ok. Me falta declarar la k. Ya está. Ahora vamos a compilarlo. Else dice que hay un error en la línea 18. ¿Por qué hay un error en la línea 18? Es porque falta una llave. Ahí está. Listo. Ahora lo ejecutamos. Ya está. Ups. A ver. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Lo guardamos. Lo compilamos. Y lo ejecutamos. Y por alguna razón
no imprimió los datos. Ay. Aquí están, vamos a revisar qué pasó. Aquí tengo un error. Estoy cerrando el archivo. Después de cerrar el archivo, pues ya no le puedo meter más datos. Lo último que se hace es cerrar el archivo. Ese es el error que tengo. Ya. Ok. Limpiamos la pantalla. Y ejecutamos. Aquí están los datos. Aquí están los datos. Pues ahí está el 30. El 12, el 6, el 21 y el 14. Noten que si ya saben utilizar fprintf, fputs, fputc, pues no es tanto problema. Ya las hemos usado en clases. La diferencia es que siempre le habíamos puesto stdout y los datos siempre aparecen en la pantalla. Pero si queremos que se guarden en archivos, tenemos que abrir un archivo en disco y mandar los datos a ese archivo que está en el disco. Reitero, para abrir un archivo se utiliza la función fopen. Fopen tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo, y el segundo parámetro es los permisos del archivo. La W significa escritura. Quiero un archivo para escribir datos. Por eso se le pone la W. fopen me regresa distinto de null cuando establece la conexión entre el proceso y el archivo en disco. Cuando no puede establecer el flujo, me regresa null. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa cuando el archivo ya existe? Cuando el archivo ya existe, los datos anteriores se pierden. Todos los datos anteriores se pierden. Eso es importante. Bueno, en un momento... este ejemplo hasta aquí termina. Hasta aquí termino este video. Posteriormente generaré otros. Saludos, jóvenes.